18 de septiembre de 2012. Reynosa, Tamaulipas. Una columna de humo negro se traga el cielo sobre el centro receptor de gas y condensados de Pemex. Dentro, el fuego corre por tuberías, válvulas y estructuras metálicas como si conociera de memoria el camino. En cuestión de minutos, 30 trabajadores y contratistas quedan muertos. Otros 46 salen con quemaduras, con los pulmones destrozados, con la vida partida para siempre. Afuera, detrás de las cintas de seguridad, hay esposas llorando, hijos preguntando por qué su padre no sale, compañeros cubiertos de hollín mirando el infierno sin poder hacer nada. Y mientras México todavía huele a gas, carne quemada y metal fundido, a miles de kilómetros de ahí otro ruido atraviesa la noche. No es una sirena, no es un llanto, es el rugido de un Ferrari 458 Spider dorado recorriendo Monte Carlo. Lo conduce, según reportes difundidos en esos años, un hijo del hombre que durante décadas controló el sindicato petrolero más poderoso del país. El dorado del auto brilla como una burla. Solo la pintura costaba lo suficiente para comprar equipo de protección para hombres que en Reynosa trabajaban con la muerte respirándoles en la nuca. Ese contraste no fue casualidad, fue el retrato perfecto de una época. De un lado, obreros entrando a plantas oxidadas con salarios que apenas alcanzaban para sobrevivir. Del otro, una familia viajando en jets privados, comprando brazaletes Cartier, escondiendo propiedades y paseando el exceso como si el dinero naciera del aire. En medio de esos dos mundos hay un solo nombre: Carlos Romero Deschamps. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, cómo un muchacho salido de la pobreza más humillante convirtió el hambre en una obsesión por el poder. Segundo, la traición que lo llevó a destronar a la quina y a sentarse sobre el imperio sindical de Pemex. Tercero, el mecanismo que desvió miles de millones mientras sus hijos exhibían lujos insultantes. Y cuarto, la frase más fría de todas, la que pronunció cuando los trabajadores ya estaban muertos y que explica mejor que cualquier expediente quién era en realidad. Pero antes de llegar a Reynosa, al Ferrari y al derrumbe final, hay que retroceder en el tiempo, porque los monstruos del sistema no nacen en la cima, se fabrican. Todo monstruo tiene un origen. Ningún hombre nace convertido en símbolo de impunidad. Antes del fuero, antes de los trajes caros, antes de los escoltas, antes de los Ferraris, hubo un niño nacido el 17 de enero de 1944 en Tampico, Tamaulipas, en un México donde el petróleo ya era promesa de grandeza nacional, pero también semilla de nuevas desigualdades. Su nombre era Carlos Antonio Romero Deschamps, y mucho antes de que lo llamaran líder, senador o dueño en las sombras del sindicato, conoció una humillación que nunca se le borró de la piel. Tampico en los años 40 no era una postal, era calor pegado a los huesos, calles ásperas, olor a sal, sudor y combustible, hombres que trabajaban hasta romperse la espalda, mujeres haciendo milagros con casi nada. Su madre, Clementina Deschamps, sostenía la casa como podían hacerlo las mujeres pobres de aquella época, en silencio, estirando monedas, remendando ropa, convirtiendo la necesidad en rutina. Su padre, José Romero García, cargaba consigo una historia más dura, más violenta, más vieja que cualquier discurso sindical. Venía de un México bronco, de guerra, de machete, de hombres que aprendieron a sobrevivir antes que a sentir. Después de aquella vida áspera, terminó como trabajador del petróleo y del ferrocarril, peleando por mantener una familia que siempre parecía vivir a un paso del abismo. Ahora imagina eso: una casa de madera mal armada, techo de lámina oxidada, el sol del Golfo cayendo como castigo, la vergüenza de no tener, la vergüenza de pedir, la vergüenza de mirar a otros niños y saber que ellos sí comen mejor, se visten mejor, duermen mejor. Hay pobrezas que no solo vacían el estómago, también deforman el alma, y la de Carlos empezó a deformarse muy pronto.
Hizo de todo: mandados, cargas, trabajos menores, ventas callejeras, favores mal pagados. Aprendió desde niño que en México el cansancio no garantiza dignidad, que uno puede trabajar todo el día y seguir siendo nadie al anochecer. También aprendió otra cosa: la gente no perdona la diferencia. Su piel clara y su sensibilidad al sol lo volvían blanco fácil de burlas. Le decían el güero guacamaya. Parece un apodo menor, casi ridículo. Pero los apodos que se repiten durante años dejan de ser chiste, se convierten en herida. Y las heridas, cuando no cicatrizan, buscan poder. Porque eso fue lo que empezó a crecer dentro de él. No solo ambición, hambre, una forma más oscura. No quería dinero para vivir mejor. Quería dinero para no volver a sentirse pequeño. No quería respeto ganado. Quería obediencia. No quería escapar de la pobreza solamente. Quería vengarse de ella. Quizá tú también has conocido a alguien así. Personas que no suben para construir algo, sino para aplastar todo lo que les recuerda de dónde salieron. En 1961, con apenas 17 años, encontró el primer camino. Entró al PRI, no por ideología, no por vocación pública. Entró porque entendió algo antes que muchos adultos. En México, el poder no siempre se gana trabajando más. A veces se gana acercándose al hombre correcto, sonriendo en el momento exacto, diciendo lo que el sistema quiere escuchar. 8 años después, en 1969, llegó la puerta decisiva: Pemex. No entró como técnico brillante ni como especialista respetado. Entró desde abajo, por recomendación, como entran tantos a los lugares donde luego otros terminan mandando. Y allí descubrió el verdadero corazón del poder. No estaba solo en la empresa, estaba en el sindicato, en esa maquinaria paralela que podía repartir favores, castigar rebeldías, abrir carreras o enterrarlas. Al frente de ese mundo estaba Joaquín Hernández Galicia, La Quina, un hombre temido, adorado, casi mítico. Y Carlos hizo lo que mejor sabía hacer desde niño: observar, aguantar, callar, servir. Se volvió chofer, operador menor, hombre útil, sombra obediente. Siempre cerca, siempre atento, siempre pareciendo menos peligroso de lo que era. La Quina creyó ver lealtad. Lo que en realidad estaba viendo era algo mucho más inquietante. Un muchacho que había aprendido a convertir la humillación en estrategia. Un hombre que ya no quería entrar al poder. Quería quedarse con él. Y cuando alguien con hambre vieja toca por primera vez el borde del imperio, casi nunca se conforma con mirar. 1989. Tampico amanece sitiada. Soldados, vehículos oficiales, armas largas, órdenes gritadas con urgencia, puertas reventadas. En cuestión de horas, Joaquín Hernández Galicia, La Quina, el hombre que durante años había gobernado el sindicato petrolero como si fuera un reino aparte dentro de México, cae. Lo sacan acusado de acopio de armas, de homicidio, de conspiración. La noticia corre por el país como una descarga eléctrica. El gigante ha sido derribado. Pero esa no es la parte más oscura de la historia. La parte más oscura es que, para tumbarlo, el sistema no solo usó al ejército, usó a un hombre que durante años le abrió la puerta del coche, le cargó los papeles, le sonrió como subordinado fiel y esperó el momento exacto para clavarle el cuchillo. Ese hombre era Carlos Romero Deschamps. Hasta entonces, mucha gente dentro del sindicato lo veía como uno más. Un operador discreto, un rostro gris, un hombre útil, nada espectacular, nada memorable. El tipo de personaje que parece condenado a vivir siempre a la sombra de otro más grande. Pero ahí estaba precisamente el error. Porque hay hombres que nacen para brillar y otros que nacen para esperar. Y Carlos pertenecía a los segundos, los más peligrosos, los que sonríen mientras calculan, los que obedecen mientras memorizan cada debilidad de su jefe, los que parecen leales hasta que el poder se pone al alcance de la mano. Y el poder, en México, estaba cambiando de manos. Carlos Salinas de Gortari,
Acababa de llegar a la presidencia en diciembre de 1988, en medio de acusaciones de fraude y una legitimidad fracturada. Necesitaba un golpe de fuerza. Necesitaba mandar un mensaje. Nadie podía desafiar al nuevo régimen, ni siquiera el cacique petrolero más temido del país. La quina estorbaba. Era demasiado poderoso, demasiado autónomo, demasiado acostumbrado a negociar de tú a tú con el Estado. Para neutralizarlo no bastaba con mandar soldados. Había que desarmar su mundo desde adentro. Había que encontrar a alguien dispuesto a vender el templo completo a cambio de quedarse con el altar. Y allí apareció Carlos. Piensa en eso un momento. Un hombre formado en la humillación, educado en la obediencia táctica, alimentado durante años por el resentimiento de sentirse menos, de repente descubre que puede pasar de chofer a dueño, de servidor a señor, de sombra a amo. ¿Qué hace un hombre así cuando entiende que la traición puede convertirlo en millonario? Hace exactamente lo que hizo Romero de Champs. Durante años, la quina creyó que lo tenía cerca porque era confiable, porque venía de Tampico, porque entendía el lenguaje del sindicato, porque sabía callar, pero callar no siempre significa lealtad. A veces significa que alguien está reuniendo información. A veces significa que alguien está aprendiendo cómo funciona la máquina para, llegado el día, apretar el botón correcto y verla explotar desde dentro. El quinazo no fue solo una detención, fue una ejecución política cuidadosamente preparada. Y después de la caída, vino la recompensa. Mientras unos lloraban la humillación pública del viejo líder, mientras otros se preguntaban cómo había sido posible una caída tan precisa, el hombre paciente empezó a subir, paso a paso, sin estridencias al principio, sin necesidad de explicar demasiado, hasta que el 22 de junio de 1993 se sentó oficialmente en la silla grande. Secretario general del sindicato petrolero. El heredero no elegido por los trabajadores. El nuevo patrón nacido de una traición. Y desde ese momento dejó de ser el güero guacamaya. Se convirtió en otra cosa, en algo más frío, más blindado, más ambicioso. Porque no solo había tomado el control del sindicato más poderoso de México, había sellado un pacto con el sistema político, PRI, fuero, diputaciones, senadurías, protección institucional. Una armadura perfecta. Entre 1979 y 2018, fue acumulando cargos legislativos como quien apila ladrillos alrededor de una fortaleza, no para servir al país, para no tocar jamás una celda. Los viejos petroleros lo entendieron antes que nadie. Por eso lo llamaron Judas, porque no había llegado a la cima por talento, ni por carisma, ni por una épica obrera. Había llegado vendiendo al hombre que le abrió el camino. Y un hombre que traiciona a su padrino para quedarse con el imperio, no tarda mucho en traicionar también a los trabajadores que jura defender. El sindicato ya no era una casa obrera. Estaba a punto de convertirse en una caja fuerte. Y la llave acababa de caer en las manos más equivocadas. Los hijos de los hombres poderosos suelen crecer rodeados de privilegios y vacíos. Dinero para callar silencios. Casas grandes para esconder ausencias. Regalos caros para no tener que hablar de amor, de culpa, de verdad. Pero en la familia de Carlos Romero de Champs ocurrió algo todavía más turbio. Sus hijos no crecieron simplemente protegidos por la riqueza, crecieron deformados por ella, alimentados por un dinero que no venía del talento, ni del esfuerzo, ni de una empresa propia. Venía del sindicato, venía de Pemex, venía de la espalda rota de miles de trabajadores que entraban a refinerías viejas mientras la familia del jefe aprendía a vivir como si hubiera nacido en una corte petrolera del Golfo Pérsico. Porque aquí está la parte más obscena de toda esta historia. Mientras un obrero petrolero ganaba apenas lo suficiente para mantener a flote a su familia, la casa de Champs ya vivía en otro planeta. Un planeta con jets privados, vinos de lujo, departamentos exclusivos, perros viajando mejor que los trabajadores que sostenían el sistema, joyas compradas como quien compra pan,
El padre ya no necesitaba ocultar el saqueo. Había llegado a un punto más peligroso. Había empezado a heredarlo. Empieza con Paulina Romero Durán. Su nombre explotó en 2012, cuando las redes sociales hicieron lo que durante años no se había atrevido a hacer la política mexicana: mostrar, exponer, ridiculizar. De pronto aparecieron fotografías de una mujer que no parecía hija de un líder sindical, sino de un jeque. Viajes por Europa y Dubái. Hoteles donde una sola noche costaba más que el salario mensual de muchos obreros. Bolsos Hermès de cientos de miles de pesos. Botellas de vino que valían lo que una familia humilde gasta en meses para sobrevivir. Y lo más indignante no era el lujo, era la naturalidad con la que lo exhibía. Como si nada de eso necesitara explicación. Como si el país entero estuviera obligado a aceptar que unos nacen para trabajar y otros para pasear perros bulldog en primera clase. Sí, perros. Keiko, Bolly y Morgana. Hasta sus mascotas vivían mejor que los hombres que se jugaban la vida en plataformas y plantas de gas. Dormían en hoteles de 5 estrellas. Viajaban en aviones privados. Aparecían en fotos como símbolos de una abundancia enferma, casi pornográfica, en un país donde millones apenas llegaban al fin de mes. Pero si creías que esa era la cima del descaro, espera, porque lo peor llegó en 2017. El día de su boda civil, Paulina apareció con 7 brazaletes Cartier Love, de oro de 18 quilates y diamantes, apilados en la muñeca como si fueran pulseras baratas compradas al paso. 7. Valor aproximado, 1,9 millones de pesos. Haz la cuenta. Un trabajador petrolero promedio habría necesitado más de 2 décadas de salario para comprar lo que ella usó durante una sola noche. Una noche, un adorno, un capricho convertido en bofetada nacional. Pero la decadencia familiar no terminaba en la hija. Luego estaba José Carlos Romero Durán, el hijo que convirtió el exceso en espectáculo mecánico. En 2013, la prensa comenzó a hablar de un Ferrari Enzo de $2 millones, supuestamente regalado por su padre. 2 millones. No pesos, dólares. Y poco después apareció el video que terminó de convertir la indignación en símbolo. Un Ferrari 458 Spider dorado recorriendo Monte Carlo, brillando bajo el sol europeo como una carcajada lanzada directamente contra México. Solo la pintura dorada costaba miles de dólares. Miles. Dinero suficiente para comprar equipo de seguridad industrial para hombres que trabajaban con instalaciones defectuosas y tuberías al borde del colapso. Mientras unos usaban cascos viejos y botas gastadas, el hijo del líder sindical paseaba en un auto que parecía construido con la misma idea de impunidad que sostenía a toda la familia. Y luego vino el tercero, Alejandro Romero Durán. Más discreto, más silencioso, más peligroso, porque no todos los herederos del saqueo necesitan exhibirse. Algunos prefieren ordenar, mover, esconder. En 2021, los Pandora Papers lo colocaron en otra categoría, la del operador fino, la del hombre que entendió que el lujo necesita estructuras, empresas fantasma, paraísos fiscales, firmas offshore, nombres ajenos, propiedades repartidas como piezas de ajedrez, 10 inmuebles, compañías en las Islas Vírgenes Británicas, activos dispersos entre la Ciudad de México, Quintana Roo, Guanajuato. Ya no era solo derroche, era ingeniería del encubrimiento. Piensa en lo que significa eso. Un padre traiciona para quedarse con el sindicato. Luego usa ese sindicato para fabricar poder. Después transforma ese poder en dinero. Y al final, convierte ese dinero en una segunda generación incapaz de distinguir entre riqueza y saqueo, entre privilegio y crimen, entre herencia y botín. Los hijos no fueron víctimas del exceso. Fueron su forma más perfecta. Y mientras ellos aprendían a vivir entre Cartier, Ferrari y cuentas opacas, había algo que seguía financiándolo todo. Algo sucio, algo silencioso, algo que olía a combustible, a metal, a refinería, a cansancio.
El dinero no caía del cielo, salía de Pemex, salía del sindicato, salía del país. Y muy pronto iba a estallar el escándalo que explicaría cómo toda esa dinastía pudo llegar tan lejos, sin tocar jamás el fondo. El dinero no desaparece por arte de magia. No se evapora solo. No se pierde porque sí. Cuando un sindicato controla miles de millones, cuando una empresa del tamaño de Pemex empieza a sangrar por dentro, cuando una familia vive como dinastía petrolera sin haber creado una sola gota de riqueza real, entonces el dinero no se perdió. Fue movido, fue escondido, fue repartido, fue lavado. Y en la historia de Carlos Romero Deschamps, ese mecanismo tuvo un nombre que todavía hoy suena como sinónimo de impunidad. Pemexgate, año 2000. México entraba a una de las elecciones más tensas de su historia reciente. El PRI estaba jugando algo más que una presidencia. Se estaba jugando la continuidad de un sistema entero. Y cuando un régimen siente que puede perderlo todo, el dinero empieza a moverse con desesperación. Ahí es donde aparece el sindicato petrolero. Ahí es donde aparece Romero Deschamps. Ahí es donde aparece Ricardo Aldana. Y ahí es donde empieza a entenderse que el sindicato ya no era solo una estructura obrera, era una caja paralela del poder. La cifra era brutal. 1.500 millones de pesos, no destinados a mejorar instalaciones, no destinados a equipos de seguridad, no destinados a vivienda digna para los trabajadores, no destinados a las viudas ni a los hijos de quienes se dejaban la vida en la industria petrolera. Según las investigaciones, ese dinero salió de Pemex y terminó impulsando la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa. Piensa en eso un momento. Dinero público, dinero sindical, dinero del país, convertido en gasolina electoral para sostener al mismo sistema que protegía a sus saqueadores. Cuando el escándalo estalló, parecía que por fin algo se iba a romper. El Instituto Federal Electoral impuso una multa histórica de 1.000 millones de pesos al PRI. La Procuraduría comenzó a hablar de lavado de dinero, peculado, delincuencia organizada. Los periódicos publicaban nombres, montos, rutas, operadores. Por primera vez, Romero Deschamps parecía acorralado. Por primera vez, la palabra castigo asomaba en el horizonte. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más oscura. Porque en México no basta con que exista el delito. También tiene que fallar la protección. Y la protección de Romero Deschamps era casi perfecta. Fueron senadurías, diputaciones, pactos, amigos, abogados, gobernadores, silencios comprados. El PRI cerró filas, el sistema se defendió a sí mismo, y el hombre que habría debido caer se mantuvo de pie. Las acusaciones más graves se fueron diluyendo entre recursos legales, tecnicismos, tiempos políticos y negociaciones oscuras. En 2006, buena parte de los cargos penales quedaron anulados. En 2011, el cierre del caso terminó de insultar al país entero, con una maniobra que parecía escrita por los mismos que habían robado. Pemex acordó otorgar al sindicato un préstamo de 500 millones de pesos, sin intereses a 10 años, supuestamente para vivienda obrera. Es decir, después del escándalo, el sistema no solo no recuperó lo saqueado, volvió a entregar dinero. Y mientras eso ocurría en la superficie, abajo seguía funcionando otra máquina, la de la triangulación familiar, la del enriquecimiento que ya no se escondía en maletas, sino en cuentas, propiedades, empresas, testaferros, transferencias. En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera volvió a poner el foco donde siempre debió estar. Los números eran otra vez obscenos. En apenas 3 años, la familia había declarado ingresos por 88,6 millones de pesos, pero recibió más de 300 millones cuyo origen no estaba claro. Más de 300 millones. Transferencias entre esposa, hijos, nuera, sobrinas. Compras de inmuebles por 174,8 millones.
Gastos por más de 62 millones, viajes internacionales, propiedades en Miami, el yate El Indomable, un mapa entero del exceso. Y entonces aparece una imagen que resume todo. Acapulco. Las Brisas. Año 2015. Un terreno de casi 5,000 metros cuadrados comprado por $2,5 millones a través de una estructura legal vinculada con un abogado de las élites. Luego la demolición, luego la reconstrucción, luego la mansión. 1,000 metros cuadrados de lujo mirando al mar. Valor aproximado, $6,4 millones. Mientras tanto, Pemex se hundía en deudas, instalaciones envejecidas y trabajadores cada vez más expuestos. Así operaba la maquinaria. No era improvisación, no era avaricia torpe, era método, era red, era poder transformado en arquitectura financiera. Cada Ferrari, cada brazalete, cada penthouse, cada vuelo, cada muro frente al mar tenía detrás la misma pregunta. ¿De dónde salió el dinero? Y la respuesta siempre terminaba regresando al mismo sitio. Pemex. El sindicato. México. Pero aún falta la factura más terrible de todas, porque el dinero robado no solo compró elecciones y mansiones, también dejó algo sin comprar: seguridad, mantenimiento, vida. Y cuando eso falta en la industria petrolera, lo que viene después no son cifras, son cuerpos. Hay un momento en que el dinero deja de ser una cifra, deja de ser un depósito, una transferencia, una mansión frente al mar, un Ferrari brillando en Europa o una pulsera Cartier sobre una muñeca indiferente. Hay un momento en que el dinero robado cambia de forma. Se convierte en humo, se convierte en fuego, se convierte en sirenas, en cascos tirados en el piso, en esposas esperando detrás de una valla, en hijos que no entienden por qué su padre no vuelve. En la historia de Carlos Romero Deschamps, ese momento tiene fecha: 18 de septiembre de 2012, Reynosa, Tamaulipas. Ese día, en el centro receptor de gas y condensados de Pemex, una explosión abrió el infierno en plena jornada laboral. 30 trabajadores y contratistas murieron. 46 más quedaron heridos, muchos con secuelas para toda la vida. La noticia golpeó a México con la fuerza de una tragedia anunciada. Porque no era solo un accidente, era la consecuencia de años de abandono, de mantenimiento postergado, de protocolos debilitados, de una cultura donde la seguridad del obrero valía menos que la comodidad del dirigente. Ahora imagina la escena. El cielo cubierto por una nube espesa, el ruido seco de la explosión partiéndolo todo. Compañeros corriendo sin entender de dónde venía el fuego. Familias amontonadas afuera, mirando humo donde unas horas antes solo había una jornada más de trabajo. En esos momentos el país entero veía dolor. Pero dentro del sistema, los de arriba veían otra cosa: un problema de imagen, una crisis de control, un episodio que debía enfriarse rápido para que la maquinaria siguiera funcionando. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Porque Reynosa no fue una excepción, fue la radiografía completa del desastre. Durante los 26 años en que Romero Deschamps dominó el sindicato petrolero, las denuncias sobre condiciones inseguras se acumularon como chatarra en los patios de Pemex. Instalaciones envejecidas, tuberías dañadas, subcontratación de personal sin la protección adecuada, quejas enterradas por comisiones internas que estaban más ocupadas en proteger al liderazgo que en proteger a los trabajadores. Los números fueron creciendo como una cuenta maldita. 356 muertos en accidentes laborales ligados a la falta de seguridad durante ese largo periodo. 356. No son estadísticas, son sillas vacías. Antes de Reynosa ya habían ocurrido otras heridas abiertas. Octubre de 2007, la plataforma Usumacinta. 21 trabajadores muertos. Diciembre de 2010 y 2011. Ductos, explosiones, incendios, fallas acumuladas, pueblos enteros respirando miedo. Y sin embargo, la lógica nunca cambió.
La empresa se endeudaba, el sindicato acumulaba poder, la familia del líder exhibía lujos. Y abajo, donde el metal se calienta y el gas no perdona errores, los obreros seguían entrando a instalaciones donde cada turno podía ser el último. Piensa en esa contradicción un momento. Mientras un trabajador petrolero salía de casa sin saber si volvería, en otro rincón del mundo alguien ligado a la familia Deschamps podía encender un motor de lujo, subir a un yate, reservar una suite, comprar un reloj, brindar con vino carísimo. Cada privilegio arriba tenía un costo abajo. Cada capricho de la dinastía estaba conectado con una carencia en la planta, con una válvula que no se cambió, con un equipo que no llegó, con una advertencia que nadie quiso escuchar. Pero lo que terminó de desnudar el alma de esta historia no fue solo la tragedia. Fue la respuesta de Romero Deschamps después de la tragedia. Cuando el país todavía estaba contando muertos, cuando las familias apenas empezaban a reconocer a sus desaparecidos, él soltó una frase que todavía hoy suena como una sentencia moral en su contra. No tenemos por qué maximizar un evento que no lo merece. Ahí está todo. Toda la corrupción, toda la soberbia, toda la distancia entre el jefe sindical y los hombres que decía representar. Para él, 30 muertos no eran una herida histórica. Eran un evento, un estorbo, una mala tarde para la prensa. No fue a los funerales. No exigió una investigación independiente. No se plantó junto a las viudas. No habló como un líder herido. Habló como alguien que llevaba demasiado tiempo viendo a los trabajadores no como personas, sino como piezas reemplazables de una industria capturada. Y cuando un hombre llega a ese punto, ya no dirige un sindicato, administra sacrificios. Por eso esta parte de la historia es la más dura, porque aquí el robo deja de ser abstracto. Aquí el dinero no se mide en millones, se mide en ausencias, en hombres que no regresaron, en familias rotas, en miedo heredado. El sudor obrero no solo financió la riqueza de Romero Deschamps, también pagó, con sangre, la continuidad de su imperio. Todo imperio construido sobre la mentira termina cayendo. A veces cae con esposas, reflectores y tribunales. A veces cae con un juicio ejemplar, con una sentencia que parece devolverle al país un poco de dignidad. Pero otras veces, las más amargas, cae en silencio, sin justicia plena, sin reparación real, sin ese momento limpio en que la historia parece corregirse sola. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Carlos Romero Deschamps. Octubre de 2019. Después de décadas enteras viviendo como si el sindicato petrolero fuera una propiedad heredada, después de atravesar sexenios completos blindado por el PRI, por el fuero, por las lealtades compradas y por el miedo de quienes sabían demasiado, el hombre al que llamaban el vampiro finalmente tuvo que dar un paso atrás. La presión ya no venía solo de los viejos disidentes del sindicato, ni de los reportajes que desde hacía años documentaban sus excesos. Ahora venía desde arriba, un nuevo gobierno, una nueva retórica anticorrupción, investigaciones financieras, expedientes abiertos, cuentas bajo revisión, una opinión pública harta de ver cómo el poder siempre encontraba la forma de salvarse. Romero Deschamps presentó su renuncia al liderazgo del sindicato petrolero. 26 años después de haber tomado el control formal, en 1993, el reino parecía acabarse. Mucha gente quiso ver en esa imagen un triunfo histórico, el principio del fin, la caída definitiva de uno de los símbolos más obscenos del viejo sistema. Pero en México, la impunidad rara vez se rompe de un solo golpe. Primero se resquebraja, luego se acomoda, luego negocia su salida. Porque incluso después de dejar el cargo, el escándalo siguió creciendo. En enero de 2021 se supo algo que parecía una burla lanzada a la cara del país entero. Pemex seguía pagándole. Sí, pagándole. Más de 40,000 pesos mensuales, además de prestaciones y percepciones que superaban el 1,000,000 de pesos anuales, bajo la explicación absurda de que estaba disfrutando licencias y vacaciones acumuladas de una carrera
que llevaba décadas convertida en privilegio. Mientras miles de trabajadores reales conocían el cansancio, el riesgo y la incertidumbre, el viejo cacique seguía cobrando como si el sistema todavía le debiera algo. Piensa en eso. Un hombre señalado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, Pemex Gate, lujo obsceno, redes familiares de triangulación financiera y décadas de abuso sindical, todavía enchufado a la nómina de la empresa que ayudó a vaciar moralmente. No era solo corrupción, era una ofensa ritual. Una forma de decirle al país que incluso derrotado, el poder seguía sabiendo caer de pie. La indignación fue tan grande que hasta el propio presidente tuvo que calificar aquella situación como una burla. Y solo en marzo de 2021 se rompió por completo ese último cordón umbilical con Pemex. Pero aún así, la gran escena que muchos esperaban nunca llegó. No hubo una condena definitiva que resumiera el tamaño del daño. No hubo cárcel. No hubo un día real de encierro proporcional a lo que representó su nombre para generaciones enteras de trabajadores petroleros. Y entonces llegó el final biológico. La noche del 19 de octubre de 2023, en la Ciudad de México, Carlos Romero Deschamps murió a los 79 años. Un infarto. Así terminó el hombre que durante décadas pareció intocable. No cayó en una celda. No escuchó una sentencia histórica. No tuvo que mirar a los ojos a las viudas de Reynosa, ni a los huérfanos de los accidentes, ni a los obreros que dejaron la salud en instalaciones olvidadas mientras su familia coleccionaba Ferraris, brazaletes y propiedades. Murió en su casa. Murió con su nombre todavía cubierto por esa mezcla extraña de miedo, desprecio e impunidad que solo producen ciertos hombres en México. Y ahí está la verdadera amargura de esta historia. Porque su caída existió, sí. Su imperio se agrietó. Su imagen se pudrió para siempre. Pero la justicia nunca llegó completa. A veces el sistema deja caer al monstruo, pero no lo entrega. Y sin embargo, la historia no terminó la noche en que Carlos Romero Deschamps murió. Porque hay hombres cuyo cuerpo desaparece antes que su daño. Hombres que dejan de respirar, pero no dejan de mandar del todo. Hombres cuya sombra se queda pegada a las paredes, a los pasillos, a los contratos, a los silencios. Eso fue lo que ocurrió aquí. El hombre cayó. El sistema que ayudó a pudrir sigue dejando olor. Hoy Pemex no es solo una empresa herida por las deudas, por los errores administrativos o por los golpes del mercado internacional. También es una empresa marcada por una memoria moral. La memoria de los trabajadores que vieron cómo un sindicato creado para defenderlos acabó convertido en una corte de privilegios. La memoria de quienes entraron a plantas viejas con equipo insuficiente, mientras arriba se compraban relojes, mansiones, departamentos, brazaletes, yates. La memoria de quienes aprendieron que en México el poder puede jurar protección con una mano y firmar traición con la otra. Porque eso fue Romero Deschamps al final. No solo un líder sindical corrupto, no solo un operador del PRI, no solo un hombre que desvió dinero o blindó fortunas familiares. Fue algo más grave. Fue la demostración de que una institución entera puede ser secuestrada desde dentro hasta olvidar para qué fue creada. Un sindicato que debía ser refugio, terminó siendo colmillo. Una estructura nacida del sudor obrero terminó viviendo del sudor obrero. Y cuando eso ocurre durante 26 años, el daño deja de ser económico. Se vuelve cultural, se vuelve hereditario, se vuelve costumbre. Pero aquí está la parte que ellos nunca logran controlar del todo. La memoria de abajo. Porque mientras la dinastía exhibía Ferraris y Cartier, mientras los expedientes se empolvaban y los abogados encontraban otra puerta de salida, en el subsuelo del país seguían trabajando hombres que no olvidaban. Obreros, técnicos, eventuales, jubilados, disidentes, familias enteras que aprendieron a pronunciar ese apellido no como el de un dirigente, sino como el de una herida. Y con los años empezaron a aparecer otros nombres.
nuevos liderazgos, nuevas voces, gente decidida a recuperar lo que durante décadas se trató como botín privado. Tierras, tiendas, fábricas, cuotas, dignidad. Piensa en esa imagen. De un lado, un hombre que acumuló 26 años de poder, 1,5 mil millones de pesos ligados al escándalo más infame de su carrera. Una estela de 356 muertes obreras asociadas a la desprotección y una familia criada entre excesos. Del otro, trabajadores que todavía hoy salen de casa antes del amanecer con botas gastadas, lonche envuelto y el miedo viejo de no volver. Esa es la verdadera balanza de esta historia. No la de los jueces, no la de los periódicos. La balanza moral. Y en esa balanza, Romero Deschamps ya perdió. Porque la riqueza construida sobre el dolor no se convierte en legado. Se convierte en maldición. Una mansión frente al mar puede durar años. Una cuenta offshore puede sobrevivir sexenios. Un apellido puede seguir apareciendo en escrituras, propiedades, investigaciones. Pero nada de eso borra una sola tumba obrera. Nada de eso limpia el humo de Reynosa. Nada de eso le devuelve el padre a un hijo, el esposo a una viuda, el cuerpo intacto a un trabajador que entró confiando y salió convertido en cifra. Hay quienes todavía dirán que fue un hombre poderoso, y lo fue. Hay quienes dirán que fue un operador astuto, también. Pero al final la historia es más simple y más brutal. Fue un hombre que cambió protección por saqueo, representación por traición, sindicato por dinastía. Y eso, por más años que pasen, no se llama poder, se llama infamia.